y la fe salvadora. Sí. Es nuestro tema para esta noche, el arrepentimiento y la fe salvadora, dentro de lo que son los aspectos de la salvación. Así que a, a- a tratar este tema. Ujú. Ok, Francisco me pide que le haga nuevamente coanfitrión. Voy enseguida con eso, Francisco. Voy enseguida con eso. Déjame un poquito para hacerte coanfitrión. Ahí ahí estás como coanfitrión para compartirnos o para grabarnos, perdón, la clase de esta noche. Eh, el lunes pasado, nuestra hermana Cris nos habló de el poder del Evangelio, tomado de Romanos 1, 16 y 17. Nos hizo una hermosa introducción de lo que fue el Evangelio al principio, cómo se veía el Evangelio. eh, para algunos una secta, eh, para Pablo poder de Dios para salvación, y nos explicaba cómo es que este evangelio fue desarrollándose al principio en medio de luchas, de batallas, de dificultades, pero nos hacía saber este evangelio. Nos hizo unas preguntas, trabajó magistralmente en clases con algunas preguntas, cómo percibimos cada uno el evangelio. Recuerdo una de esas preguntas, ¿qué compromiso tenemos nosotros con el Evangelio? Recuerdo algunas de esas preguntas que se trataron en grupo de manera muy eficaz y luego en toda la clase. Así que nos habló de esto, lo que Pablo es poder para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. El poder del Evangelio estrechamente relacionado con la fe, poder de Dios para todo aquel que cree, no se pierde. Y nos habló de lo que es la fe. La palabra pistis es confianza, es credibilidad, ¿sí? Es poder de Dios, es poder dunamis, es poder dunamis, el mismo poder que habla Hechos 1:8, recibirán poder dunamis cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y Cris decía, esa es la palabra poder que se usa aquí en Romanos 1:16. El Evangelio es dunamis, dunamis de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fue una preciosa clase que nos hizo saber el pensamiento paulino. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. En esta ocasión vamos a ver entonces el arrepentimiento relacionado con la fe salvadora. Como objetivo de esta clase, tengo tres grandes objetivos: conocer en profundidad la doctrina del arrepentimiento, comprender la relación que existe entre la fe y el arrepentimiento y apreciar la importancia de desarrollar un arrepentimiento en base a una fe genuina. De eso trataremos en esta noche. Paréntesis, esta clase le correspondía a María Eugenia, de acuerdo al cronograma, pero ella está en un proceso de recuperación de su mente, de su cerebro, que fue bastante agobiado. Entonces, por el momento, no lo puede hacer para no forzar su mente, su cerebro a hacer estudios. Así que por eso yo le estoy reemplazando en esta noche. Así que este es el tema que se habría de presentar. Eh, Empezar diciendo que el arrepentimiento es el llamado más enfático en el Evangelio de Jesucristo. El arrepentimiento es el llamado más enfático en el Evangelio que el Señor Jesucristo trajo. Ahí en Mateo 4:17, Mateo dice que Jesús inicia su ministerio después de haber
de haberse bautizado por Juan el Bautista, después de haber ido al desierto por 40 días para ser tentado por el diablo, Jesús sube desde Judea hacia la región de Galilea y ahí en Capernaum él inicia su ministerio. ¿No? Lucas 4:18 estuvo en la sinagoga, se le dio a leer el libro de Isaías 61, eso lo hemos visto en algún momento, y después de eso el Señor inicia formalmente su ministerio terrenal, predicando el Evangelio en la región de Galilea. Y según Mateo, él predicaba esto: arrepentíos, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Lucas registra también un episodio donde Jesús hace saber la necesidad imperiosa de arrepentimiento, que toda persona se arrepienta. Hay un diálogo allí con la gente de Judea y Jesús les muestra un par de episodios donde sucedió algo, ¿no? En tiempos de Pilato, que hubo una situación difícil, una torre cayó y mató a varios, y Jesús dice, ¿verdad? ¿Qué pensáis de estos galileos porque padecieron tales cosas? ¿Eran más pecadores que los galileos? Os digo, si no os arrepentís, no, todos pereceréis. En dos ocasiones, si no se arrepienten, dos episodios, tragedias que sucedieron, y Jesús habla de arrepentirse. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es un llamado enfático, es enfático, es un llamado firme al arrepentimiento. Así inicia el Señor su ministerio. Esto nos da, esto nos da la idea de arrepentimiento como un cambio de pensamiento. Si tenemos que pensar en arrepentimiento, es un cambio de pensamiento conducente a la conversión. Un cambio de pensamiento que conduce a la conversión. En el Antiguo Testamento se entiende como volverse, girar en 180 grados. Volverse es regresar por un camino que fue equivocado y que hay que regresar. Lo que sucedió con el hijo pródigo que salió de su casa para vivir la vida del mundo habiendo recibido la herencia de su padre. Él volvió, dice la Biblia, despilfarró todo, llegó el punto en que no tenía que comer y llegó a apacentar cerdos. Y estando en esa condición, ¿sí? Pensando cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí me muero de hambre. Me voy a levantar, esa es la reflexión. Volvió en sí, ¿verdad? Y dijo, me voy a levantar, voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Ahí está la idea de arrepentimiento, un volver en sí, un darse cuenta que se ha equivocado y que necesita regresar al punto de donde partió la equivocación. Eso es arrepentimiento, es volverse, es regresar, es lamentarlo, es sentir dolor por haber pecado, por haber hecho lo malo. Isaías 55:7, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia. Arrepentimiento es un cambio de pensamiento, es un cambio de mente que nos lleva a una reconciliación con Dios. ¿Sí? Entonces, ahí está la idea de arrepentimiento, cambio de pensamiento, lamentar el haber
haberse equivocado. Es un cambio de pensamiento. Eso es arrepentimiento, que no es lo mismo que remordimiento. Hay mucha gente que tiene remordimiento por algo malo que hizo. Y ahí está su conciencia redarguyendo, tiene remordimiento, pero no han tomado la decisión de cambiar el rumbo. No han tomado la decisión de volver al punto cuando empieza la equivocación. El llamado que hace el Señor es arrepentimiento. Es base para la salvación. Que el ser humano reconozca sus faltas, reconozca su pecado, no justifique nada, sencillamente reconoce su pecado, se da cuenta que se ha equivocado y decide el cambio, decide cambiar de rumbo y volver, repito, al punto donde estuvo antes de equivocarse. Es fundamental para la salvación. De otra manera, no hay posibilidad de salvación si no hay un genuino arrepentimiento, un cambio de mente, un cambio de pensamiento. ¿Sí? En este caso, el arrepentimiento y la fe son los dos elementos esenciales de la genuina conversión. El arrepentimiento y la fe son dos elementos, son dos fundamentos esenciales, elementales, básicos de la genuina conversión. Comprenden asumir la culpa por el pecado, ¿sí? Asumir la culpa por el pecado y asumir o decidir apartarse de un camino equivocado y volverse a otro correcto. La idea de pecar es cerrar el blanco, es cerrar el blanco, esa es la idea de pecar, equivocarse, desviarse, fallar, eso es la idea de pecado. El arrepentimiento tiene que ver con comprender, aceptar que nos hemos equivocado, especialmente con respecto a Dios, con respecto a la fe en Cristo, nos hemos equivocado y asumimos la culpa por ese pecado cometido, por esa acción de desviarnos del camino que el Señor nos trazó. ¿Sí? El salmista, perdón, el profeta Isaías, en Isaías 53, él dice, Isaías 53:6, todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Esa es la realidad que llevó a Cristo a la cruz. Todo el mundo, todo ser humano dio vuelta las espaldas a Dios. Desde los orígenes de la humanidad, el ser humano decide vivir a espaldas de Dios y mirando el mundo, practicando las cosas del mundo, viviendo según las conductas, los comportamientos de una sociedad, de una humanidad que rechaza a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas, dice Isaías, todos, sin acepción de persona, todo ser humano ha vivido delante de Dios como una oveja descarriada, como alguien que quiso apartarse de Dios, que no soportó vivir bajo la voluntad de Dios, no le interesó conocer a Dios y se apartó. El arrepentimiento y la fe es esto, es los aspectos importantes para la conversión, que es la acción de volverse. Hay una clase más adelante que se nos va a hablar de lo que es la conversión, pero el arrepentimiento es eso, es un cambio de pensamiento, es un cambio de conducta, es un cambio de propósitos, volvernos a Dios, abandonar el camino perdido que hemos desarrollado y volvernos a Dios y asumir la culpa por nuestro pecado.
Hoy día hay mucha gente que justifica sus malas faltas poniendo responsabilidades en otros. Muchos ponen responsabilidades en los gobernantes o en circunstancias o en el diablo. Mucha gente, muchos cristianos incluso, ponen responsabilidades de su equivocación en el diablo, tal como lo hizo Eva en su momento. La serpiente me engañó y comí. Adán antes culpó a Dios por haber desobedecido. La mujer que tú me diste me engañó y comí. Ninguno de los dos asumió responsabilidad por haber desobedecido a Dios. Ambos desobedecieron, ambos hicieron exactamente lo contrario a lo que Dios dispuso. No pueden comer ni tocar ese árbol. Dios señaló un árbol, porque el día que ustedes lo toquen, lo coman, van a morir. Esa era la orden, no era tan difícil. Dios quería enseñar a esta primera pareja el principio de obediencia a la voluntad de Dios. Adán y Eva tenían que aprender esta lección, aprender a oír la voz de Dios y a obedecerla. Ese fue el propósito de un árbol, no importa qué tipo de árbol. Dios quería enseñar a esta primera pareja a responder de manera correcta a la voluntad de Dios. Dios le había dado todas las capacidades para desarrollarse en este mundo, que se multiplicaran, que se procrearan, que Adán le pusiera nombre a los animales, que señorearan sobre la creación. Dios les había dado todos los derechos sobre la creación que Dios había dado, pero les puso una lección, y es no tomar de un determinado árbol. Eso era nada más. El tentador vino y sedujo primero a la mujer, y la mujer llevó consigo al hombre, y desobedecieron. Desobedecieron. No aprendieron la lección. Y de ahí en adelante el ser humano, ¿verdad?, vive según su propio parecer, según su propio criterio. Lo cité en algún momento el domingo, Génesis 6:5, Génesis 6:5, y vio Dios que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del hombre era de continuo al mal. El ser humano eh, aprendió, por decirlo de alguna manera, a vivir a espaldas de Dios, ajeno a la voluntad y a los propósitos divinos. Y esa es la historia de la humanidad, siempre viviendo a espaldas de Dios. Entonces, cuando Cristo aparece, y vuelvo a Mateo 4:17, cuando Cristo aparece, su mensaje es: arrepentíos, arrepentíos, para que no perezcan. Arrepentimiento, entonces, es asumir culpa, asumir que nos hemos equivocado y que necesitamos cambiar de rumbo. Necesitamos volver a la voluntad de Dios. Hoy día, y lo digo con, con responsabilidad, hay muchos creyentes que profesan la fe evangélica, que participan, que lideran, que son ministros de la palabra, algunos de ellos, pero viven en rebelión ante la voluntad de Dios. Viven en rebelión, viven en desobediencia ante la voluntad de Dios. Israel, que fue la nación que Dios levantó de los lomos de Abraham, Dios le dio todos los recursos espirituales para que fuese una nación santa. Eso le dice ahí en capítulo 19: me seréis un pueblo santo, una nación santa. Pero Israel, además, digamos, desatendiendo a todo lo que Dios le dio, fue una nación rebelde, una nación soberbia, una nación que no se quiso volver a Dios. El arrepentimiento es fundamental para asumir la culpa y cambiar de rumbo hacia lo que es la voluntad de Dios.
El vocablo griego para arrepentimiento es metanoeo, esto es arrepentimiento. Implica entonces un cambio de mente o de opinión. El arrepentimiento no siempre va acompañado de lágrimas o de llantos, no siempre. Puede ser que alguien llore y uno dice está realmente arrepentido, pero puede ser que solo sea remordimiento. Sí. Dios conoce los corazones y sabe cuándo hay un genuino arrepentimiento. Dios pesa los espíritus, dice la Escritura. Arrepentimiento no es derramar dos o tres lagrimitas. Arrepentimiento es asumir que se ha equivocado, que no es fácil. Hay un ego, hay un orgullo, hay una soberbia que muchas veces no nos permite asumir que nos hemos equivocado y es más fácil derivar culpas en otro. Repito, aún el diablo muchas veces le acusamos por nuestros errores. Y yo lo digo en forma tal vez un poco graciosa, chistosa. Tal vez tengamos que pedirle perdón al diablo por haberle culpado de algo que él no hizo, sino que fue nuestra equivocación. No siempre el diablo es el causante de nuestros errores, de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados. No siempre. Él es el tentador. Él busca llevarnos a caer en la tentación, pero no siempre caemos en la tentación por obra del diablo. El apóstol Santiago, en el capítulo 1 de su libro, del apóstol Santiago, ahí en el capítulo 1 del libro de Santiago, Santiago hace esta reflexión, ¿sí? Ah, dice, estoy mirando acá, 1:12, Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación no es mala. Jesús experimentó tentación. Bienaventurado el que soporta, el que supera la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, el conflicto, la lucha, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, cuando alguno es tentado, repito, la tentación en sí no es mala. La tentación es una obra diabólica para hacernos desviar, para llevarnos al pecado. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. ¿Sí? Sino que cada uno, cada uno es tentado o cae en la tentación, cada uno cae en la tentación cuando de su propia concupiscencia, pensamientos desordenados, esa es la idea de concupiscencia, cuando alguno cae en la tentación, ¿sí? No es porque Dios le tentó de ninguna manera. Santiago dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de sus propios pensamientos desordenados, es atraído por el mal, es atraído al mal, de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y esa concupiscencia, ¿sí? Una vez que es concebida, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así metafóricamente Santiago ilustra esto de ceder al pecado. De su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y eso lleva al pecado. Y cuando hemos caído en pecado, lo que queda es el arrepentimiento, un cambio de pensamiento, un reconocer que nos hemos equivocado, ¿sí? Y generalmente esta acción de arrepentimiento va acompañada de el volverse, el epistrefo, volverse confiadamente a Dios. El genuino arrepentimiento es el factor conducente entonces
al perdón de los pecados y a la llenura del Espíritu Santo. Cuando hay un genuino arrepentimiento, viene el perdón de los pecados. Y quiero enfatizar esto. Dios no perdona pecados derivados o culpas derivadas. No. Dios nunca va a perdonar faltas donde derivamos en otros la responsabilidad. Adán y Eva, vuelvo a esto, Adán y Eva culparon, Adán culpó a Dios, la mujer culpó al diablo. No hubo perdón para ellos porque ni uno de ellos reconoció su falta. Cuando Dios perdona es cuando reconocemos culpa, sin derivar responsabilidades en otros. Puede ser que el Satanás nos tentó, sin duda, pero quien dio el paso en falso fuimos nosotros. Y tenemos que asumir la culpa por cada uno de esos pasos en falso, por cada uno de esos desvíos, por cada una de esas decisiones equivocadas y que fueron conducentes a pecado. El perdón de los pecados, el genuino arrepentimiento es reconocer culpas, responsabilidades personales frente a cada situación. Siempre estamos enfrentando dificultades, siempre nos asedia la tentación, siempre el diablo buscará hacernos caer, pero de nosotros depende el no ceder a las tentaciones. Y si caemos en falta, el llamado es arrepentirnos. El apóstol Juan dice en primera de Juan, si alguno ha pecado, abogado tiene para con Dios el Padre a Jesucristo. El arrepentimiento conduce al perdón de los pecados y a la llenura del Espíritu Santo. Pablo decía, perdón, el apóstol Pedro decía a la multitud, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, la gente se compungió, se quebrantaron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Como un grito de angustia, un grito de aflicción, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos, arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdón de pecado. El bautismo no perdona pecado. El sumergirnos en las aguas no limpia de pecado. El bautismo es la evidencia clara de alguien que realmente se arrepiente, que ha renunciado a la vida de pecado y decide dar un testimonio de haber muerto al mundo, sepultado en agua simbólicamente y que emerge del agua como nacido de nuevo. Arrepentíos y bautícese cada uno como testimonio de arrepentimiento. Bautícese en el nombre de Cristo para perdón de los pecados. Lo que nos libera de pecados es el arrepentimiento. Y recibirán, y aquí hay una promesa extraordinaria para los genuinamente arrepentidos y que se han bautizado en agua como testimonio, repito, de haberse realmente arrepentido. Realmente se han arrepentido. Y la promesa es que dan el don del Espíritu Santo. Y aquí Lucas usa una palabra muy interesante para hablar de recibir el don del Espíritu. Eh, Pablo habla a los Corintios, 1 Corintios 12, él habla de los dones del Espíritu. Y ahí es la palabra griega carismas. Los carismas del Espíritu que están en 1 Corintios 12 son dones repartidos para el mejor y, el más eficaz servicio a Dios a través de los dones, que son instrumentales, son repartidos, el Espíritu Santo reparta como Él quiere. Pero aquí Pedro dice algo diferente. Arrepiéntanse, bautícense como testimonio de verdadero arrepentimiento y recibirán el don, la palabra dorea,
recibirán el don del Espíritu, recibirán el regalo del Espíritu. Van a recibir al Espíritu Santo como el más perfecto don de Dios. Lo van a recibir en sus vidas a partir de un genuino arrepentimiento, una genuina conversión. El Espíritu Santo viene como el Dorea de Dios, morar en nuestros corazones y pasamos a ser templo del Espíritu Santo. Eso es el Dorea. Van a recibir el regalo, el don del Espíritu Santo. Cristo fue el Dorea de Dios. Cristo fue el don perfecto de Dios que se hizo hombre para redimirnos del pecado. El Espíritu Santo es el don supremo de Dios que ha venido para morar, repito, en el corazón de cada creyente genuinamente arrepentido, que ha decidido reconocer sus faltas ante Dios, que pide perdón a Dios y decide cambiar de rumbo, decide direccionar su vida hacia la voluntad de Dios. Eso es arrepentimiento. Y como recompensa, como respuesta divina, dice Pedro, van a recibir el Dorea, el don del Espíritu Santo. Van a recibir al Espíritu Santo mismo como regalo, como don de Dios, morando en sus corazones. Y eso es una realidad. El Espíritu Santo morando en el corazón de cada creyente como nosotros, de cada creyente, es el Dorea de Dios. El Espíritu Santo como el don, que a su vez trae dones, pero que son, repito, instrumentales, son capacitaciones para ejercer mejor el ministerio. Pero el Espíritu Santo es el don de Dios para los verdaderos arrepentidos. Es el regalo de Dios que se instala en el corazón de cada creyente para los genuinamente arrepentidos. Voy a hacer una pausa aquí. Gracias a todos los que están conectados. Quiero escuchar si me están entendiendo, si hay algún comentario, si hay alguna consulta respecto a lo que hemos visto esta noche con respecto al arrepentimiento acompañado de la fe. A ver, Franklin, ¿tienes algo que decir? Veo tu pulgar allí levantado. Me gustaría escuchar un par de palabras. No, pastor, yo estoy acá atento, escuchando totalmente la explicación. No, sí se entiende, sí se entiende. Por acá sí, sí, sí se entiende. Muy bien. ¿Hay algo que amerite un comentario, una consulta? Permítame Pastor, una retroalimentación. Aida, buenas noches. brevemente de todo lo que usted ha explicado, quiero Te destacar escuchamos la palabra. bajito. Ay, perdón, no quiero Si te hace... destacar una palabra. ¿Y ahora me Sí, escucha bien? Ya. sí, sí, ahora sí. Quiero- Sí, quiero destacar algo que me llama mucho la atención, una palabra, que y es genuina, Ujú. una genuina conversión, o sea, arrepentimiento, y eso es súper importante por lo que decía usted, Sí, porque de repente hay como que emociones llevan a la gente a manifestarse frente a las posiciones de las posturas de vida que tienen, pero no es algo auténtico. Y ajá, mientras eso no sea auténtico, el Espíritu Santo no puede actuar en la vida de las personas. Y sí, respecto a lo que decía usted, y que uno se hace ese autoanálisis y uno se mira hacia adentro, sí, había muchas cosas que yo consideraba que eran pecado y uno los tiene que reconocer. Esto estaba mal en mí, esto también, y ya eran muchas cosas que no formaban parte de la voluntad del Señor para yo tener un genuino arrepentimiento. ajá. Eso va a estar. Gracias, Aida. Gracias. Se escuchaba un poquito bajo, pero creo que le entendimos bien. Gracias, Aida. ¿Algo más que decir? Entender la importancia del arrepentimiento. Es conversión genuina, real, verdadera.
Ahí está la idea de genuino, no es algo fingido, no es algo aparente, es real el arrepentimiento. Y ese arrepentimiento significa un cambio de rumbo, la decisión de un cambio de rumbo hacia, en este caso, la voluntad de Dios. Cristel, buenas noches. Pastor, por acá yo, Patricio, sí, mire, bueno, una de las cosas que mencionó usted delante, bueno, y me llama fuertemente la atención y por eso lo deseo comentar, compartir y no sé si consultar, pero que tiene que ver con este arrepentimiento, pero a la vez que este arrepentimiento viene por asumir culpa y responsabilidad. así Eh, es. yo logro entender de que el asumir culpa y responsabilidad al final viene a ser una constante en el ser humano, porque permanentemente estamos enfrentados a situaciones de toda índole, Ajá, que claramente a veces somos tosudos. Y a ajá, veces nos cuesta entender que a lo mejor no estamos en lo correcto. Y claro, puede ser, ¿no es cierto?, ese orgullo, toda esa cosa que uno tiene y que lo hace a lo mejor nublarse y no entender ciertas situaciones. Porque de lo contrario, si eso no ocurriese, no tendríamos problemas entre pares, entre matrimonio, entre amigos, entre hermanos, entre hijo, padre, porque eso existe, o sea, independiente, seamos, bueno, la gente, ¿no es cierto?, que no conoce de Dios, yo creo que es mucho más complejo. A mí muchas veces me ha tocado compartir con personas cuando hay otras, ¿no es cierto?, que se odian de vida a muerte, o sea, no se pueden ver ni saludar, ni ojalá ni siquiera encontrarse. Y eso se da mucho en mi tierra, por ejemplo, en Cauquenes. La ujú, gente, sobre todo que es más rural, cuando les ocurre una situación, se odian a muerte, o sea, ni siquiera a mirarse, ni a pasar por el lado, ni enfrente con la otra persona. Pero a la vez, en el pasar de los años, he ido viendo que en los distintos escenarios, y a pesar de que somos cristianos, nacidos de nuevo, nos vemos enfrentados a estas situaciones. Pues. Incluso quiero ir más allá, y aquí a lo mejor voy a pellizcar un poquito en la iglesia, pero incluso hasta en la misma iglesia. Entonces, y son cosas que están en nosotros y que de repente, a lo mejor por omisión o por acción, pero que a veces hay que irlas dejando y eso cuesta, desde mi punto de vista, creo yo que cuesta un montón y claramente es netamente la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero si no vamos dejando esos vestigios, esas cosas, claramente, creo que usted también lo estaba diciendo, el fruto del Espíritu en nuestra vida no hace, no germina, no hace efecto, no comienza a generar estas virtudes, ¿no es cierto?, que se transforman en nosotros para ir perfeccionándonos. Entonces, a veces nuestro propio enemigo, como bien le escuchaba, no es el diablo, a veces somos nosotros mismos, ¿verdad?, que no queremos avanzar. así Eh, es. pero claro, o sea, tenemos la palabra, pero puede ser, vuelvo a decirlo, que a veces a lo mejor por omisión o por ser tan tosudos, a lo mejor no nos damos cuenta y estamos en errores muchas veces y muchas veces a lo mejor dañamos al de al lado, al que está al frente, al que está, no sé, X persona. Y claro, lo importante es llegar a poder notar, ¿no es cierto?, esa actitud en nosotros para poder irla mejorando. Bueno, la ideal, ¿no es cierto? Y la obra de Dios sería cambiarla, erradicarla, pero de irla mejorando, o sea, darnos cuenta de eso, porque los problemas están en todos lados y los problemas al final son generados por las personas y netamente porque no hay acuerdo, porque hay distintas posturas. Y claro, muchas veces somos más radicales, otras veces no tanto, pero al final se genera todo eso. Ese era mi comentario. Gracias, Patricio. Gracias. Vuelvo a esto.
Jesús inicia su ministerio llamando al arrepentimiento, un llamado enfático, un llamado eh, ferviente, un llamado fuerte a cada persona. Arrepentíos, arrepiéntase, porque el reino de los cielos se ha acercado. Dios sabe que la responsabilidad está en cada persona. Hay una teología por allí, dentro de las muchas teologías perversas que hay en la iglesia en estos momentos, y una de ellas es la llamada maldiciones generacionales. Y es una teología perversa porque hace pensar que el pecado que yo pueda cometer es heredado de mi padre y que a su vez mi padre lo heredó de su padre y que hay una herencia perversa. Por eso muchos dicen, bueno, yo lo recibí de mi padre, el vicio que tengo, la conducta, mala conducta que tengo, los malos pensamientos que tengo, los heredé de mi padre. Y elude responsabilidades esa persona porque supuestamente, según esta teología, hay una herencia maligna. Es una maldición, así se le llama, maldiciones generacionales. ¿Sí? Entonces, la persona en muchos casos no es tan responsable del vicio que tiene o de la mala práctica que tiene o del mal comportamiento que tiene porque lo heredó de su padre o de su madre. Eso es mentira. Eso es mentira. Y solo hay que ver Ezequiel capítulo 18. Ezequiel 18, varios siglos antes que Jesucristo trajese esto del arrepentimiento. Ezequiel 18 dice, no heredará el hijo el pecado del padre, ni el padre heredará el pecado de los hijos. El alma que peque, esa morirá. Los hijos, los padres no son responsables de los pecados de los hijos no son responsables de los pecados de los padres. Cada uno es responsable. Si bien es cierto, hay conductas, patrones de conducta que se transmiten y que los hijos los aprendemos, los hijos aprenden de las conductas de su padre, eso es una realidad, pero el que la practique es responsabilidad de cada quien. Si el padre fue un borracho, y lo digo por experiencia personal, mi padre alcohólico toda su vida, solo poco antes de morir el Señor en su misericordia lo salvó. Pero si aplicamos la maldición generacional, yo tendría que haber heredado el vicio de mi padre y eso no sucedió, ni tiene por qué suceder. No existe una maldición generacional. No existe pecados transmitidos. Los pecados son responsabilidad de cada persona y cada quien dará cuenta de sí. Cada quien dará cuenta de sí. Las responsabilidades son individuales. Delante de Dios nada es colectivo, todo es individual. Los hijos no llevarán el pecado de los padres no llevarán el pecado de los hijos, la esposa no llevará el pecado del esposo, el esposo no llevará el pecado de la esposa. Cada uno es responsable de sus conductas, de sus acciones delante de Dios. Y Dios va a pedir cuenta a cada uno en lo particular. La responsabilidad del arrepentimiento es abandonar la práctica pecaminosa, sea que es un patrón adquirido o sea que es una conducta que asumió en algún momento y que es perversa. El llamado es al arrepentimiento, al cambio de pensamiento, abandonar esa mala praxis, abandonar esos malos pensamientos y volverse a Dios. Ese es el llamado. Las responsabilidades son individuales. El llamado es individual, la salvación es individual, los dones, los ministerios son individuales. Dios trata con cada creyente de manera individual. Aún los esposos, que somos una sola carne, las responsabilidades son individuales.
En conflictos matrimoniales, responsabilidades personales. Cada uno tiene su parte en el conflicto. Entonces, Dios no admite culpas derivadas, no admite el que le podamos transmitir la culpa a otro. No, repito, Dios no le permitió a Adán y Eva culpar a otros. Adán y Eva tuvieron que asumir sus propias responsabilidades y así ha sido siempre. Entonces el arrepentimiento nos confronta con esta realidad, asumir nuestras culpas, pedir perdón a Dios con toda la sinceridad de nuestro ser, sabiendo que Dios conoce los pensamientos, que no hay pensamiento que se esconda de Él, que no hay nada que justifique una conducta pecaminosa excepto la soberbia, el orgullo, la vanidad. Hay gente que dice, yo no puedo servir al Señor, yo no puedo ser cristiano. No, no es que no pueda, no quiere. Ama más al mundo, ama las cosas de este mundo, por eso no puede, no quiere ser salvo. Y justifica su rechazo diciendo, no, es que no puedo, no puedo con ese vicio, no puedo con esto, no puedo con esto otro. Humanamente no puede, pero si viene a Cristo arrepentido de su pecado, indudablemente, como dice Pedro y lo cito nuevamente, Hechos 2:38, recibirá el don del Espíritu Santo. Y por medio del Espíritu Santo podemos superar aquellas trabas, aquellos obstáculos, aquellos vicios que nos tuvieron dominados. Cristo vino a libertar a los cautivos. Cristo vino a romper ligaduras. Se requiere de un corazón arrepentido, que le duele haber ofendido a Dios, le duele haber vivido de espaldas a Dios, siente dolor, siente tristeza profunda por haber ignorado a Dios. Eso es arrepentimiento y le conduce a un cambio de vida. Deje el impío su camino, dice Isaías, el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Dios. Déjelo, abandónelo y vuélvase a Dios. Eso es así en cuanto al arrepentimiento. ¿Algo más? ¿Algún comentario? Por acá, pastor. A ver, por allí. No, no, Nima. Vamos, ya, que simultáneamente levantaron la mano Josué y Laura y Ah, a Aníbal. Vamos, Aníbal, que tiene el micrófono abierto, y luego viene de inmediato Josué y Laura, por favor. ok, gracias, pastor. Bueno, yo ahí me estoy dando de cuenta, pastor, que para el Señor Jesucristo no hay pecados más grandes y más pequeños. Por ejemplo, él dice en el capítulo 13 de verso 4, hablando de aquellos hombres a los cuales le cayó la torre de Siloé encima. Y Sí, les dice, ¿ustedes piensan que porque estos sufrieron tales catástrofes y horribles, van a ser más pecadores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Si no os arrepentís, pereceréis igualmente. Y esto me hace así es. recordar, pastor, aquella palabra que se usa en el mundo que, no, una mentirita blanca. Ujú. O sea, parece que el mundo cree que hay unas mentiras que son blancas porque no causan tanto efecto que una mentira Sí, más, más prolongada o más fuerte. Y al sí, parecer humanamente pudiera creerse que podría ser así, que hay una mentira más leve que una mentira más, más profunda, mm, que comprometa más. Pero para Jesús no hay diferencia si es muy suave así es, o es muy fuerte la mentira. Para Jesús mentira es mentira. Entonces yo veo así aquí que es. Jesús le dice a lo de la mentira blanca, ¿ustedes creen que porque su mentira es más leve que la que dicen las mentiras más fuertes, ustedes se van a salvar? Os digo no. Si no se arrepiente, pereceréis igualmente que aquellos que digan una mentira que comprometa más. Yo veo que eso es lo que está diciendo allí, que no hay eh, tamaño de mentira. Eso es lo que yo veo ahí, pastor. Y quería comentar eso. Gracias, gracias, Aníbal. Jesús dice ahí en Mateo, en Juan 8, capítulo 8, 48, ¿verdad? Que Satanás es padre de mentira.
El padre de la mentira es el diablo. Blanca, negra, suave, dura la mentira. El padre es el diablo. Y no hay ninguna mentira que sea menos grave que la otra. Es mentira. Y eso requiere arrepentimiento. Los hijos de Dios somos hijos de la verdad. Hablad verdad siempre en vuestros corazones, dice Pablo a los Efesios. Josué, vi tu mano levantada. O Laura, ¿quién está por allí? Hola, pastor. Bueno, estamos los dos, pero quería hacer una consulta yo. Sí, Josué. Bueno, pastor, acompañándome de lo que estaba comentando el hermano Aníbal y Patricio, llevando esto que usted está hablando a la vida real, a la vida cotidiana, donde uno todos los días trata con personas. Por ejemplo, en mi caso, trato con el equipo de trabajo o con mi familia. Entonces, hay un momento en que quizás uno a veces habla mal o a veces uno trata mal a una persona, o a veces en la misma casa de uno le grita a la esposa o con los hijos, en cualquier lado donde uno esté. Entonces yo pienso que uno a veces puede cometer un pecado eh, sin intención. Entonces esto quiere decir que en nuestras oraciones a diaria tiene que existir el arrepentimiento y el pedir perdón todos los días a Dios. Así Indiferentemente es. que desde que lo hagamos inconscientemente hagamos pecado quizás en el día porque hayamos dicho algo y ofendimos a una persona, pero no nos dimos cuenta. Entonces, quiere decir que en nuestra oración igual tiene que estar ese arrepentimiento y pedirle perdón a Dios todos los días. Así es. Así es. Toda vez que el Espíritu Santo nos convenza de pecado. El apóstol Juan Ya. dice, si el Espíritu Santo no te redarguye de pecado, está bien. Pero si hay algo que el Espíritu Santo redarguye de pecado, eso llama a un arrepentimiento. Ok, ¿Sí? era eso. Gracias, pastor. Gracias, Josué. Qué bueno que el Espíritu Santo more en nosotros, porque allí lo tenemos en nuestra conciencia, en nuestro interior. Allí está gatillando esta conciencia, diciéndonos, no estuvo bien eso. Tal vez la intención fue buena, pero no estuvo bien. No siempre las buenas intenciones responden a la voluntad de Dios. Y si no responden a la voluntad de Dios, habrá que pedir perdón. Quiero citar a modo de ilustración un episodio hermoso que lo vemos allí en el Antiguo Testamento cuando David asume el reinado en Jerusalén. Uno de esos primeros propósitos era traer el arca que había sido llevada cautiva por los filisteos y que los filisteos la devolvieron porque el arca en el templo de Dagón perjudicó a su Dios. Y los filisteos hicieron un carro nuevo, una yunta de bueyes, pusieron regalos de oro en el arca y devolvieron el arca y cruzó la frontera hacia Israel y quedó el arca detenida en una casa por una razón. Dice la Biblia que cuando David quiere traer el arca a Jerusalén, hizo toda una fiesta, gente cantando con panderos, con danza, era todo un festival porque el arca volvía a Jerusalén. Saúl nunca se preocupó de ella. David asume y quiere devolver el arca a Jerusalén. Y hay una fiesta. Se preparó una fiesta hermosa. Mucha gente disfrutando de que el arca volvía. ¿Y qué hizo David con la mejor de las intenciones? También construyó un carro nuevo, puso una yunta de bueyes nuevas e instaló el arca sobre ese carro. Y se inició la procesión hacia Jerusalén con danzas, con gritos de júbilo, con alegría, porque el arca volvía. Y en un instante, en un momento, los bueyes tropezaron y un diácono, voy a decirlo así, un diácono de buena voluntad tendió su mano para afirmar el arca que podía haber caído. Y esa acción de buena voluntad, sin pensarlo tal vez, hizo que ese hombre cayera muerto.
Se acabó la fiesta, se terminó el festival, el gozo se transformó en luto. David, que era el creador de todo esto, seguramente se sintió quebrantado. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Dios permitió que un hombre muriera cuando había la mejor intención? David tenía la mejor intención, este hombre tenía la mejor intención. ¿Cómo es que murió tan trágicamente? Y luego Dios le dice a David, el arca debió ser llevada a los hombros de los levitas, porque así Dios lo había establecido de un principio. Siempre que el arca se mueva, será llevada al hombro de los levitas. Nos sirvió la buena intención de David, nos sirvió la buena intención, el reflejo, la acción de aquel hombre, porque se desobedeció a Dios. Las buenas intenciones nuestras no siempre armonizan con la voluntad de Dios, y si no armonizan con la voluntad de Dios es pecado que requiere arrepentimiento. ¿Sí? Ah, a ver, tengo por aquí un chat. A ver, ah, creo que depende de la comunión con el Espíritu el convencimiento de pecados. Sí, Cris, así es. David, lo tengo por allí. David Armando, ¿dónde se me fue David? Acá estoy, pastor. Ah, Buenas noches. Buenas noches, los hermanos. buenas noches, David. Eh, que es profundo, pastor, lo que usted ha estado hablando, es importante. Em, yo he escuchado enseñanzas sobre el arrepentimiento que hablan que es, por ejemplo, en términos de programación, es como un reset, un reformateo, una reprogramación de la mente. ¿No? He escuchado ese término, ¿no? En cuanto a que hay un cambio de sentido, de trayecto. Em, ahora, para efectos salvíficos, pastor, ¿el arrepentimiento es decisión propia? ¿Es un milagro del Espíritu Santo? ¿O ambas? Y para nosotros orar por un inconverso, eh, ¿oramos para que tome la decisión o para que el Espíritu Santo obre el milagro del arrepentimiento? No sé si me explico. Ajá, sí. ¿Eso es la pregunta? Sí, pastor. Bien. Ah, si tenemos que ordenar varios sucesos simultáneos, varias acciones que hace el Espíritu de Dios simultáneamente, allí en un instante. Lo primero es convicción de pecado. Ya se habló algunas clases, Peter habló de la convicción. Jesús dijo, el Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La acción de convencer es hacer convicto. ¿Sí? El Espíritu Santo viene para hacer convicto al pecador. Y en términos jurídicos, el fiscal tiene la función de reunir antecedentes para acusar a un imputado y hacerlo convicto. ¿Sí? Hacerlo convicto, que asuma su culpa. El Espíritu Santo viene para convencer, no es persuadir, para acusar la conciencia del pecador, hacerle saber la gravedad de su pecado, la incredulidad especialmente. ¿Sí? Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. La incredulidad es la madre de los pecados. El Espíritu Santo viene para convencer, hacer sentir al individuo el peso, la gravedad de su pecado. Entonces, esa persona que está arrepentida va a sentir el impacto del Espíritu haciéndole saber la gravedad de su pecado. Eso es convicción.
que viene del Espíritu. Producto de esa convicción, el genuino arrepentido, o sea, la persona va a tener un genuino arrepentimiento, va a asumir culpa. Ante la convicción tendrá que decir, sí, Señor, yo soy responsable, yo soy culpable, yo caí en esta falta, yo pido perdón, sin derivar responsabilidades en nadie, ni siquiera en el diablo. Yo asumo esa culpa y me comprometo a rendir mi vida a ti. Así funciona, así está diseñado. Convicción conduce a un genuino arrepentimiento. Si no hay convicción de pecado, no habrá genuino arrepentimiento y esa persona justificará su falta, pedirá perdón por lo que le conviene pedir perdón nada más. Pero si hay una genuina convicción del Espíritu, entonces habrá un genuino arrepentimiento. El salmista decía, al corazón contrito y humillado, no despreciará el Señor. Entonces, es una respuesta a la convicción del Espíritu Santo. Es una decisión por volver o por volverse a Dios, por abandonar el mundo de pecado. Allí habrá que tomar una decisión de volverse a Dios, porque está bajo convicción. ¿Qué hacemos con personas a quienes evangelizamos o con hermanos de la iglesia? La petición debe ser que el Espíritu Santo le convenza de pecado, que el Espíritu Santo le convenza de pecado, porque es la única forma diseñada por Dios en que se llega a un genuino arrepentimiento, cuando sentimos nuestra conciencia es redarguida y sentimos el peso del pecado, de la vida sin Dios que hemos vivido. Eso es obra del Espíritu Santo, hacernos sentir la gravedad de nuestro pecado, la incredulidad y las consecuencias. Cuando hay un genuino arrepentimiento es porque hubo una atención, una buena recepción a la convicción del Espíritu Santo. Él convencerá de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción nos conduce a un genuino arrepentimiento. Nacemos de nuevo, simultáneamente el Espíritu Santo viene a morar en nosotros, este Dorea, que es el don de Dios, se instala a morir, a vivir, a dominar nuestro corazón y empezamos una vida de santificación. Convicción de pecado, arrepentimiento, justificación, que también lo vamos a ver, y santificación. Todas son experiencias simultáneas que el Espíritu Santo opera. ¿Dónde está la decisión? En decidir volverse a Dios. Quebrantado, humillado por el Espíritu Santo, ese pecador decide volverse a Dios. ¿Sí? Eso es lo que puedo explicar y que es que lo que se entiende por la acción del Espíritu Santo frente a esto, al genuino arrepentimiento. Espero haber respondido claramente, David. Franklin. Pastor, una pregunta corta. Una persona que no conoce a Cristo, que no se le ha hablado de Cristo y no sabe de esto, puede tener un arrepentimiento genuino. Puede. Ahí está la soberanía del Espíritu. No podemos saber cómo actúa el Espíritu Santo en una persona para que se vuelva a Dios. Puede ser que de alguna manera Dios le hizo sentir, repito, la convicción. Por ahí empieza. De alguna manera Dios hará que esa persona tenga convicción de pecado y bajo convicción se arrepiente. Puede ser. Es la multiforme gracia de Dios que no la podemos encasillar solamente en un marco. Puede ser, puede ser. Eh, He conocido personas, tengo una mano levantada acá, levántela por favor. Conocí personas
pastores que siendo carismáticos católicos, un amigo de mucho tiempo, Eugenio Ramírez, él conoció a Cristo en el movimiento carismático católico. Y estando allí en medio del movimiento carismático católico, el Espíritu Santo le hizo sentir convicción de pecado, le hizo saber que estaba en el lugar equivocado y que debía buscar una iglesia evangélica donde servir al Señor. Él atendió a esa voz. Nadie le habló hasta ese momento, salvo lo que aprendió en la Iglesia Católica, pero el Espíritu Santo le habló. Así que ahí está la multiforme gracia de Dios para que alcance a aquella persona que está perdida y que anhelamos que sea salva. Que el Espíritu Santo le convenza de pecado. Las formas las hará, es obra de Dios, no de nosotros. ¿Sí? ¿Me explico, Franklin? Sí, pastor, sí, bastante claro. Hace un tiempo atrás estuve viendo un- a una persona que mencionaba que nosotros como criaturas, en cierto modo, tenemos como que la firma de nuestro creador, y las personas por el tiempo, y me hizo bastante eco, en el tiempo siempre las personas han buscado algo o a alguien a quien adorar. Entonces, todas las civilizaciones han buscado algo que esté por encima o superior a ellos, a lo cual adorar o afianzarse. Entonces, pero que estas personas estudiaron eso en el tiempo e indican que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad de buscar, o sea, Dios mismo, como criaturas puso en nosotros la necesidad de buscar. Entonces, también puede ser allí que la persona que no conoce al Señor, porque no se le ha hablado al Señor, esté apartado de toda sociedad, de toda civilización, sienta esa motivación de buscar algo que su ser clama. Sí, Entonces, se me hizo bastante llamativo, por eso le pregunté si una persona sí. se puede Se puede arrepentir. dar. Se Se puede dar. puede dar. Se dice que Agustín de Hipona, para allá por el siglo IV después de Cristo, Agustín de Hipona formó en una frase dentro de otra, decía que el hombre tiene en sí un vacío que tiene forma de Dios. El ser humano tiene un vacío en su ser que tiene forma de Dios y que nada ni nadie lo puede llenar sino Dios. Habrá religiones, habrá muchas formas, pero nadie llena ese vacío sino Dios. Y Dios, que conoce el corazón de las personas, que conoce la necesidad de las personas, Dios en su misericordia puede encauzarle a volverse a Dios. Está dentro de la soberanía de Él. Él sabe cómo lo hace con cada persona. La gran mayoría necesita oír el Evangelio, que es el medio de salvación. Dios dispuso que el Evangelio fuese la palabra que generaría en el corazón convicción de pecado y arrepentimiento. Ahí, repito, la clase pasada, el Evangelio es poder de Dios para salvación. Por medio de la predicación se genera convicción de pecado en el corazón de las personas inconversas y toman la decisión de volverse a Dios. A ver, tengo por acá a Mario. Cristel dice, en la neurociencia también se ha estudiado que dentro del cerebro hay un área que necesita creer. Seguramente es así. A ver, tengo por acá. Ya, acepto. Buenas noches, no, no he saludado. Felicitar a mi guapo por esta clase, en primer lugar. Agradecer porque creo que no pude haber tenido mejor reemplazante. Ujú. Me duele no poder hacer yo la clase, porque este es un tema que me apasiona, pero analizando la clase y pensando, bueno, antes de eso
obediencia, tengo que obedecer y sujetarme hasta que ya mi cerebro esté bien y yo pueda retomar estas actividades que tanto me gustan. Pero pensaba en esto del arrepentimiento y que siempre estamos orando y por aquellos que son parte de nuestra vida, familia, hijos, amigos, compañeros de trabajo, de universidad, de escuela, en fin, la gente que no conoce al Señor, que, que necesitan imperiosamente la salvación. Pero como iglesia creo que también, como parte de la iglesia, creo que necesitamos también orar, eh, en primer lugar por nosotros, por cada uno, para que el Señor, como decía el salmista, eh, muéstrame aquellos pecados que me son ocultos, cosa de que el Señor nos libre del autoengaño. Pensaba también en la palabra de ayer y que nos libre del autoengaño, de pensar que, de creer que estoy bien con Dios y en realidad sería terrible llegar ante el Señor y el Señor nos diga, ¿y tú quién eres? No te conozco. Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces hay que orar, en especial quienes son líderes de los plantíos. Bueno, nosotros como pastores lo hacemos, porque qué triste es estar en la iglesia, quizás por años, tal vez ejerciendo un cargo de liderazgo, participando en algún cargo, pero nunca haber conocido a Cristo y pensar que son cristianos. Pensar que si Cristo viene, la persona se va con Cristo. Y en eso pienso que debemos ser muy responsables para orar para que cada persona que compone la iglesia, especialmente Plantío del Señor, orar que cada uno de nosotros realmente haya tenido esa convicción de pecado y ese encuentro con Cristo. Porque se puede estar en la iglesia, se puede servir, se puede servir en la obra, pero no conocer realmente al Señor de la obra. Y estamos hablando de esto, de arrepentimiento. Para que un inconverso se arrepienta y haya convicción de pecado, es nuestro deber hacerlo. Pero también orar para que cada miembro de la congregación realmente pueda vivir esa experiencia con Cristo. Recuerdo, Guillermo, cuando recién nos casamos, me contaba y él lo ha contado a veces, la experiencia cuando él pregunta en una clase sobre el encuentro de los alumnos con Cristo. Y resulta que un hermano dice, mira, mi abuelo era pastor, mi papá era pastor, yo nací en la iglesia, soy pastor, pero ¿cuándo fue tu encuentro con Cristo? ¿Tuviste esa convicción de pecado? Y tristemente esa persona nunca había tenido un encuentro con Cristo. A mí me tocó más de alguna vez encontrarme con personas que también habían estado por más de 20 años en la iglesia, sirviendo en el diaconado, en el liderazgo, y cuando hablamos de esto, el Señor me muestra que esa persona no se había convertido a Cristo, y hablar con esa persona y darse cuenta que había participado en la iglesia, pero nunca había tenido convicción de pecado, arrepentimiento. Entonces, creo que también debemos orar para que cada uno de nosotros podamos realmente tener esta experiencia, los que ya tenemos el privilegio de tenerla, orar para que los que están alrededor nuestro, si el Espíritu nos muestra, orar para que esas personas tengan esa convicción de pecado. Porque más que ser miembros de una congregación, lo importante es
que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. No sé si estoy Está equivocada. bien, está bien. Arrepentimiento es la palabra, la enseñanza. Arrepentíos, si no perecerán, le dijo Jesús. Más que esos galileos en los que les cayó la torre. Si no se arrepienten, van a perderse. Así que esta clase ha querido hablar de esto, de lo que es el arrepentimiento, que viene producto de una convicción de pecado. Sí, Repito, no sirve derivar culpas a nadie. amén. A nadie. Dios no permite que justifiquemos una falta culpando a otros. Mm, No sirve, hermanos, no sirve. ¿Sí? Aunque otro realmente nos haya hecho daño, la reacción negativa que hayamos tenido es culpa nuestra. sí, Señor. Alguien nos dañó, sin duda, y nos molestó y actuamos mal. La culpa es nuestra el haber actuado mal. Cada uno es responsable. Delante de Dios no hay justificación por pecado. Cada uno debe asumir su propia responsabilidad, pedir perdón a Dios. Y Él, indudablemente, en su generosidad, será amplio en perdonar. Dios nos ayude a entender esto, a practicarlo. Todos los días habrá algo que reconocer como falta, sin duda, sin duda. Amén. Estamos en un proceso de santificación, Sí, Señor. pero es bueno entender esto, que somos responsables delante de Dios por cada una de las faltas cometidas. En los matrimonios, como decía Josué, son responsables los dos y cada uno delante de Dios tiene que responder por su error, por sus conductas pecaminosas y no poner culpa en el otro. No sirve, Dios no perdona esos pecados de culpas derivadas a otros. Sí. Somos responsables delante de Dios. El Hijo no llevará el pecado del Padre, el Padre no llevará el pecado del Hijo, el alma que peque, esa muere. Entre los esposos, citando lo que dijo Josué, entre los esposos, las discusiones, los pleitos entre esposos, generalmente culpamos a tercero de nuestras malas acciones. Delante de Dios eso no vale. Cada uno es responsable de sus acciones delante de Dios. Ya estamos con las 10:10, vamos terminando. ¿Está Ramón, Paulina allí? Pastor, buenas noches. Buenas El, noches. Recién estaba citando Ezequiel, si no me equivoco, y el alma que pecare, esa morirá, ¿cierto? Eso dice No, Ezequiel. pero pero ahí está hablando acerca de los pecados del castigo más que nada, del que, a ver, porque ellos creían de que si pecaban los padres, el castigo era para los hijos. Los hijos heredaban supuestamente las consecuencias del pecado de los padres. Ya, pero por ejemplo, entre padre e hijo se traspasan mañas, o sea, de los genes, formas de ser, costumbre y cosas. Es No, posible que, ¿no? no, eso no se traspasa. No, no se traspasa a través de los genes. No, no, no. No, no. No, Esos son conductas, costumbres adquiridas, son hábitos adquiridos. ya. Por, ¿Ya? porque no es que me llamaba la atención que había visto personas de que no se conocían así con sus progenitores, pero sí yo conocía parte de esas personas y tenían como la misma forma de ser, actúan de la misma forma. Entonces, eso me llama la Bueno, atención, pero no solo eso. los temperamentos, eso vienen los genes, pero las conductas pecaminosas, malas, son conductas adquiridas, son patrones adquiridos. O sea, traemos una naturaleza adánica, ahí está eso, una herencia adánica, pero la práctica, los comportamientos, las conductas,
Esos son comportamientos adquiridos y somos responsables. Cada persona es responsable de esos malos comportamientos. Las responsabilidades son individuales. En eso que dice Sí. Ramón, ¿Sí? en eso que dice Ramón de que lo que no se conocen con sus padres biológicos, pero tienen conductas similares, puede ser que con las personas que se criaron aprendieron esos malos hábitos y no tiene relación en algunas cosas, incluso con lo genético. Puede ser, pero el ser humano trae naturaleza adánica, pero no trae todavía responsabilidades de prácticas. Esas responsabilidades se van a ir asumiendo en la medida que ese niño ese vaya creciendo y es responsable. Es Gracias, pastor. responsable en sus actos. ¿Muy bien? Sí. Bien, gracias hermanos, gracias por atendernos, gracias por recibir esta clase. Hay para dialogar, hay para conversar, pero lo que nos queda claro es que el arrepentimiento es una conducta que viene producto de la convicción del Espíritu Santo Amén. y genera la decisión de cambiar de rumbo, de volvernos a Dios, de corregir acciones o conductas equivocadas, de pedir perdón cuando haya que pedir perdón, de perdonar cuando haya que pedir perdonar. Eso es producto de un genuino arrepentimiento que nos conduce a una santificación efectiva. Sí. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Quiero orar para cerrar y rogar que la bendición del Señor vaya con nosotros al descanso de la noche. Padre, muchas gracias por este tiempo precioso, por este lindo grupo de hombres y mujeres de Dios que han dispuesto sus vidas en tus manos Sí, Señor. y que lunes a lunes estamos interesados en aprender